Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Medific, el canal donde el conocimiento se entrena. Aquí no memorizamos, entendemos y la rompemos. En el video de hoy les quiero explicar cuál es el proceso, o más que todo, qué es lo que ocurre en la primera semana de gestación, en la primera semana del embarazo, inclusive, qué fue lo que te ocurrió a ti cuando estabas en el vientre de tu madre. Entonces, todo ese proceso te lo voy a ir explicando paso a paso. Como podemos ver en esta imagen, pues, que son los espermatozoides de la máscara, ¿no? Yo recuerdo que una vez mi docente, mi profesor en aquella época, cuando llevé el curso de embriología, me dijo que, ¿cómo es posible que lleve este material? Que no son imágenes serias. ¿Qué opinan de eso? ¿Tenía la razón o no? Bueno, todo inicia con el proceso de la fecundación. ¿Qué es la fecundación? Pues que es la unión del espermatozoide con el ovocito secundario. En otras palabras, es la unión del gameto masculino con el gameto femenino, o sea, espermatozoide y ovocito secundario. Listo. Entonces, a ese proceso de la unión se le va a conocer como la fecundación. Y esto va a ocurrir en las primeras 24 horas. Entonces, como resultado de esa unión o de esa fusión, me va a dar lo que se denomina el cigoto, que es esta, que podemos ver que es esta célula de acá. Entonces, este cigoto, o también conocido como huevo, va a tener ciertas características. En primer lugar, va a ser una célula diploide. ¿Qué quiere decir una célula diploide? Que va a tener los dos pares de los dos juegos de cromosomas. O sea, va a tener 23 cromosomas, tanto del gameto masculino, que en este caso van a ser los espermatozoides, como también 23 cromosomas del gameto femenino, que en este caso va a ser el ovocito secundario. Entonces, en total va a tener 46 cromosomas. Entonces, eso es una célula diploide. ¿Qué otras características va a tener este cigoto? Que va a ser una célula totipotencial. ¿Qué quiere decir una célula totipotencial? En este caso, me puede dar origen a cualquier tejido. Entonces, analiza totipotencial, o sea, va a ser generalizado. Me va a dar cualquier tejido. ¿Qué otra característica tiene? Que vas, como podemos ver, mira, 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 sigue la flecha. Acá hay una cápsula, ¿verdad? Está rodeada como por un círculo. A ese círculo se le va a denominar la zona pelúcida. Entonces, características de este cigoto. Va a ser diploide, en total va a tener 46 cromosomas, va a ser totipotencial porque me va a originar cualquier tejido, va a tener una zona pelúcida y va a tener la característica más importante de hacer mitosis. ¿Qué quiere decir hacer mitosis? O sea, la mitosis es el proceso de duplicación. Entonces, una célula se duplica, una célula se divide y me da otras células. Entonces, eh, en las primeras 24 horas, como fruto de la fecundación, vamos a tener ese cigoto. ¿Qué pasa después de que nosotros tenemos el cigoto? Pues viene lo que es el proceso de la segmentación del cigoto. Como su propio nombre lo dice, se va a segmentar. O sea, este cigoto se va a dividir. Mira, 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 se va a ir dividiendo. Entonces, a ese proceso, como dije, es la mitosis, ¿no? Se va a ir segmentando, duplicando. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre la primera segmentación del cigoto, o sea, la primera división celular. ¿A las cuántas horas? 30 horas después de la fecundación. Entonces, 30 horas después de que el espermatozoide se haya unido con el ovocito, este, me va a ocurrir lo que es la primera segmentación del cigoto. Como resultado de esa segmentación, si dijimos que que va a ser que por mitosis se va a duplicar, entonces de una célula vamos a tener dos células. Como podemos ver aquí, hay dos, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Que aún sigue teniendo esta capsulita, este círculo que la recubre, que esta es la zona pelúcida. Entonces, como resultado de la primera división mitótica, vamos a tener dos células. A estas dos células internas se le van a conocer como blastómeros. Entonces, gracias a la primera división mitótica, vamos a tener dos blastómeros. ¿Cuánto tiempo? Esta es una pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo después de la fecundación obtenemos los blastómeros después de 30 horas? ¿Qué pasa después de 30 horas? A las 40 horas después de la fecundación, después de la unión, vamos a tener la segunda división mitótica, la segunda división del cigoto, la segunda segmentación del cigoto. Entonces, si tenemos dos células, si tenemos dos blastómeros, como resultado vamos a tener cuatro blastómeros. Como podemos ver aquí, cuatro blastómeros.
como podemos ver también, sigue teniendo esa cápsula, ¿no? Esa membrana que la recubre, que es la zona pelúcida. ¿Qué otra característica tiene? Que aún hasta este proceso va a ser una célula totipotencial que me puede originar cualquier tejido. Pero ¿qué pasa con las próximas horas, después de las 40 horas? Por otro proceso, tercera segmentación, tercera división mitótica, pues se van a segmentar y me van a dar como resultado 8 blastómeros. Entonces, como podemos ver acá, de un blastómero, pues tenemos dos blastómeros, de dos, 4 blastómeros, y de 4 blastómeros, 8 blastómeros, como podemos ver aquí, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, debe de haber otro. Entonces, este, ¿qué me quedé? Ah, ya, hay 8 blastómeros. Entonces, ya, ¿qué pasa? Después de los 8 blastómeros, me va a dar otra división celular. Entonces, como resultado de esas 8 células o de esos 8 blastómeros, pues me van a originar 16 blastómeros más. Pero en algunos libros hay que tener en cuenta que 16 nada más es una referencia porque inclusive puede ser desde 12 hasta 32. Entonces, mira, entonces, después de la tercera división mitótica o de la tercera segmentación del cigoto, como resultado, después de las 8 blastómeros, pues se le va a denominar mórula. ¿Por qué mórula? Porque va a ser como una pelotita, ¿no? Es parecida a una mora. Pero ¿qué pasa acá? Acá las células ya van a estar compactadas entre sí, van a estar muy unidas entre sí. Y ese proceso de la compactación, hay que tener en cuenta, se da gracias a las glicoproteínas. Eso siempre preguntan en los exámenes. ¿Por qué se da la compactación? Gracias a las glicoproteínas que poseen estos blastómeros. Ahora, mira, hasta, hasta este punto, desde la fecundación que se da en la ampolla de la trompa uterina, mira todo el proceso que ha recorrido todos estos 4 días. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Entonces, ¿qué pasa después del cuarto día? Que este cigoto va a ingresar al útero. Como podemos ver, va ingresando, va ingresando, va ingresando. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que hasta antes de que ingrese al útero, o sea, hasta antes de la médula, casi estas células tienen la misma morfología, ¿no? Lo único que la diferencia son los números de blastómeros. Ahora, ¿qué pasa también en esta mórula? Me olvidé que aquí las células se van a ir diferenciando porque ya tienen mayor cantidad. Entonces, van a haber células que van a dar origen a la masa interna, como también células a la masa externa. ¿Cuál es la diferencia? Que las células de la masa interna van a ser denominadas como embrioblasto. ¿Por qué? Porque más adelante me van a dar origen al embrión, mientras que las células de la masa externa van a ser denominados trofoblastos. ¿Por qué? Porque me van a dar origen a lo que es a lo que es la placenta. Entonces, dijimos que antes de la mórula van a ser células totipotenciales porque me van a dar como origen cualquier tejido, pero hasta acá, como ya va a haber una maduración celular, acá ya se van a diferenciar de células internas como células externas, o sea, embrioblasto con trofoblasto, eso quiere decir que van a perder esa característica y van a pasar de ser células totipotenciales para ser células pluripotenciales, o sea, que me van a dar, me pueden dar la mayoría de los tejidos, pero no todos, porque los trofoblastos únicamente me van a dar origen a la placenta, mientras que el embrioblasto únicamente al embrión. Ahora, entonces, ¿qué pasa en el día 4? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta mórula va ingresando, va ingresando, va ingresando, va ingresando y cambia la forma. ¿Por qué cambia la forma? Porque a medida que ingresa el útero la va a ir bombardeando de líquido, la va a ir bombardeando de líquido, líquido, líquido y pierde la morfología. Entonces, como por así decirlo, mira, toda esa masa interna que estaba aquí se va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque todo este cuerpo va a estar lleno de líquido. Entonces, una vez que ingresa, también deja de llamarse mórula. ¿Para qué? Para empezar a llamarse blastocisto. Entonces, la masa interna se va para arriba y a este punto se le va a denominar polo embrionario, mientras que el otro extremo, polo abembrionario. Entonces, dijimos que se va a denominar blastocisto, mientras que el espacio lleno de líquido se va a denominar blastocele. Entonces, esas son las características. ¿Qué pasa después del quinto día? Cuarto día va ingresando, se llena de líquido, quinto día pierde lo que es
la zona pelúcida, o sea, pierde esa cápsula que la recubre. ¿Para qué la pierde? Para que se pueda adherir, ¿no? Para que pueda ocurrir lo que es la implantación. Entonces, mira, a ver, vamos a cambiar de diapositiva. Entonces, estamos aquí. A ver, mira, estamos en el blastocisto. El blastocisto es este. Como podemos ver aquí, blastocisto, este espacio lleno de líquido se va a denominar blastocele, polo embrionario en la parte superior y al otro extremo, polo abembrionario. ¿Qué pasa? Hasta en el día 5 o 6 ya va a perder lo que es la zona pelúcida, ¿no? Entonces, tenemos la masa celular, perdón, la masa celular interna, que en este caso sería este, el embrioblasto, y lo externo, que ya no tendría la zona pelúcida, que sería el trofoblasto. Entonces, ¿qué pasa en el día 6 o el día 7? Que ya perdió la zona pelúcida, pues, como podemos ver aquí, se adhiere. ¿Para qué? Para implantarse. Entonces, ¿cuál es la capa? ¿Cuál es la primera capa que se adhiere al útero? Pues va a ser el trofoblasto. Eso siempre también preguntan en los exámenes. ¿Cuál es la primera capa que se implanta al útero? Va a ser el trofoblasto. Pero ¿qué ocurre cuando se implanta en el trofoblasto? Pues ese trofoblasto se va a dividir también en dos capas. Entonces, el trofoblasto invade y automáticamente ocurre una división. La capa externa del trofoblasto va a denominarse citrotrofoblasto, la capa interna, mientras que la capa externa se va a denominar sincitio trofoblasto. Entonces, qué pasa cuando penetra, no? Va a ocurrir lo que es una erosión ya, una erosión, como podemos ver acá. Ahora, así como el trofoblasto se dividió en subcapas, como el citotrofoblasto, que es la capa interna, y el sincitotrofoblasto, que es la capa externa, pues este, la zona embrionaria también me va a dar origen a dos capas más. Que en este caso, el embrioblasto me va a dar, mira acá, erosiona, se une y automáticamente van a haber dos capas. Como podemos ver aquí, lo celeste y lo amarillo. Entonces, una vez que ocurre esa erosión, una vez que el sincitio trofoblasto, que va a ser la capa externa, se adhiere, automáticamente el embrioblasto me va a dar como origen, me va a originar lo que es el epiblasto, que son estas células redondas, y también estas células de amarillo que vendría a ser el hipoblasto, que son estas células redondas, ¿no? Que son esas células redondas y más pequeñas. Entonces, ese es el proceso que ocurre en la primera semana de gestación. Entonces, ocurre la fecundación, la unión del espermatozoide con el ovocito secundario, el hombre y la mujer se unen, como fruto de eso, pues tenemos lo que es el cigoto, ocurre la segmentación del cigoto, se va dividiendo en números, se va a ir duplicando hasta alcanzar la mórula. En la mórula, pues las células se van a diferenciar tanto en embrioblasto como trofoblasto. Embrioblasto para que me den células al futuro embrión y trofoblasto para que me den células para la placenta. Entonces, va ingresando el útero, después del cuarto día va ingresando agua, a la vez se va a ir eliminando la zona pelúcida. ¿Para qué? Para que pueda implantarse al útero. Se implanta el útero, inicia todo el proceso embrionario, el proceso de la vida. Entonces, mi gente, todo este proceso maravilloso que ocurre en la primera semana de gestación, ahora, pues gracias a Daddy Wells, ya lo saben. Eso es todo por hoy.